Lina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches según el momento en que vean este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en Movimiento. En este espacio nos dedicamos a informar y a invitar a las múltiples actividades que el INA tiene para todos ustedes. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de Rodolfo Candelas, director del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, y del fotógrafo, diseñador industrial por la Universidad Iberoamericana, docente, curador y articulista Gerardo Montiel Clima. Bienvenidos ante estos micrófonos. Gerardo, se me estaba yendo el nombre. No te preocupes. Y eso que es un fotógrafo muy reconocido. Ya tuviste un premio aquí en el encuentro. Justo el año pasado, sí. Bueno, me sentí como muy honrado. Justamente el año pasado. Sí. Merecidísimo. Y bueno, estamos aquí para hablar de una exposición. Desde el nombre, seguramente va a llamar la atención porque se llama El caballo se extravió. Arte contemporáneo en el Palacio de Cortés. Pero antes de entrar de lleno en la exposición, quisiera, Rodolfo, que empezaras por hablarnos dentro de qué actividades se enmarca esta exposición. Claro, mira, primero agradecer, ¿no?, esta invitación al equipo de Radio del INA. Muchísimas gracias, honrado de estar por aquí, saludar al público que nos está escuchando y viendo. Y este año que terminó justo en febrero para nosotros, es el año en el que el museo cumple 50 años. Y es medio siglo, o sea, se dice rápido, pero pues es un buen tiempo. Y este Museo Regional Cuauhnáhuac, recientemente en la pandemia, se tuvo la oportunidad de algo que se quería hacer en el INA durante más de una década, que era actualizar este museo. Y por fin en la pandemia se pudo abrir el espacio, como Diego Prieto dijo, el tamaño, ahora es momento de hacer el trabajo de gabinete, ¿no? Y fue lo que se hizo. Entonces, este Museo Regional de los Pueblos de Morelos, que no rompe con el Museo Regional de Cuauhnáhuac, sino que es simplemente una transformación natural, en su aniversario tuvo diversas actividades, ¿no? Y una actividad con la que quisimos cerrar fue esta exposición. ¿Por qué? Porque la forma en la que leímos este 50 aniversario fue, vamos a traer la historia, vamos a traer el relato del museo a la actualidad. Entonces comenzamos con un concierto de música antigua, la música en tiempos de Cortés, que fue la forma de traer ese tiempo aquí, ¿no? Y tuvimos diversas actividades a lo largo, muchísimas actividades a lo largo del año. Y pensamos, ¿cómo traemos el presente al museo? Y de alguna forma, si me siguen en esta orden de ideas, de alguna forma las piezas que tenemos en el museo, aunque en las 5 salas que tenemos, que son paleontológicas y arqueológicas, todavía no existía el concepto arte. Si las volteamos a ver de una forma estas piezas son arte. Y son sobre todo arte popular, en el sentido de que son piezas utilitarias o rituales que tenían una utilidad, pero que no dejan de ser arte y que nos están transmitiendo cosas, mensajes que nos hablan de su tiempo, que nos hablan del espacio del que provienen, de la cultura de la que provienen. Y entonces, ¿cómo esta creación, poniéndola en ese sentido, la ponemos en juego con lo actual? Y entonces, de la manera más natural, fue mediante una exposición de arte contemporáneo, pero donde los artistas que participen en sus carreras tengan de por sí este interés de dialogar con lo que el museo representa, con la historia, con la antropología, con la arqueología, y a partir de ello estructurar un lenguaje actual de creadores con los creadores del pasado, ¿no? Tanto de la colección del museo, pero como del propio palacio, del propio concepto del museo y de las propias poblaciones que estuvieron debajo del Palacio de Cortés literalmente, que son el pueblo
Tlahuica, ¿no? En Xoaltépetl. Entonces esta era la forma metafórica, pero también muy física, que se manifiesta de manera física en el museo, de traer lo contemporáneo a dialogar de manera muy cercana, muy obvia con nuestro museo. Y lo que tiene de particular es que esta exposición no está en la sala de exposiciones temporales. Esta exposición está a lo largo del recorrido del museo. Entonces tenemos las piezas de esta exposición dialogando in situ, ya sea con la sala en la que están, con algunas de las piezas que están, con la idea que representa la sala, con la idea que representa el museo, con la idea que representa Cortés. Entonces eso es algo muy dinámico, pero que al mismo tiempo se funde. Digamos, se funde con el paisaje que representa el propio museo, ¿no? Esta es la idea. Para que nos escuchan, me gustaría, después lo vamos a repetir, pero que nos digas dónde se puede ver y hasta cuándo. Y de ahí brincamos al nombre interesante de la exposición. Rápidamente, en el Palacio de Cortés, de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. Digo, cerramos a las 6, pero para que les dé tiempo. Para el público en general tiene un costo de 100 pesos la entrada al museo. No es nada más a la exposición, es a todo el museo. Pero cualquier estudiante, cualquier maestro con credencial, tercera edad y pueblos originarios no pagan la entrada en ningún día. Está el museo en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, que es vecino al sur de la Ciudad de México. En el mero centro no hay pierde. Si llegan al centro, es el edificio más notorio del centro de Cuernavaca. Es un edificio espectacular, por cierto. Vamos ahora. El nombre de la exposición me tiene como... ¿Por qué a caballo extraviado? El título es porque en esta exposición tenemos como co-curador a Cisco Jiménez, que es un artista contemporáneo de Cuernavaca, pero que ha tenido ya como una dimensión más allá del estado, más allá incluso del país, ¿no? Que ya afortunadamente ha tenido un buen desarrollo artístico. Y él en la cocuraduría platicábamos, ¿no? Cómo nombrarlo. Y esto es un poco, digamos, es una forma de que al público lo pongas de entrada a pensar, ¿no? O sea, el caballo se extravió, como que se extravió, ¿cuál caballo? ¿No? ¿El caballo de quién? Sí, el caballo de quién, ¿por qué? Y entonces tiene muchísimas respuestas. Y creo que cada persona que visite la exposición y ponga atención lo va a encontrar. La propia exposición se caracteriza, para quienes nos escuchen y quieran irla a ver durante este mes, porque este mes acabamos ya a final de mes se retira la exposición, y por eso queríamos venir como para últimos días, una especie de últimos días. En marzo 2025. Exacto. Quien vaya a ver la exposición va a reconocer el cedulario en azul colonial, y en los muebles que tengan de madera, color madera. Esas son las dos señales de que están ante una pieza de esta exposición, ¿no? Y ahí estoy seguro que lo van a poder dilucidar, pero hacia algunos nortes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que los apaches pelean contra los pobladores en caballos. Una de las más reconocidas teorías de cómo llegaron estos caballos allí, que no había caballos en América, es que en el proceso de la colonización, de la invasión de este país, con los europeos traen caballos, y varios de esos caballos se extravían y acaban en Norteamérica, y acaban salvajes, y ahí sí nacen los mustangs, así nacen. Y entonces es este proceso, ¿no? de esta entrada de un animal a nuestro territorio, que agarra libertad y toma un propio derrotero, ¿no? Y esto es un poco lo que queríamos, ¿no? Es este animal que representa el arte, este ser vivo que uno puede decir, oye, pues ven a exponer aquí, pero hasta ahí llega el poder que tenemos, las riendas que tenemos sobre ese caballo. Ese caballo va a ser libre y va a tomar el derrotero que quiera, porque cada pieza es la pieza de cada artista, ¿no? Y algunas nos gustarán y algunas no, pero creo que justo ese juego, ese jugarse,
como un museo de Lina, que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Los museos de Lina somos pétreos, ¿no? Y estamos así en grandes monumentos nacionales como es el Palacio de Cortés, y tenemos nuestras salas y nuestras piezas y nuestra colección y nuestro discurso, y de ahí es difícil que se mueva. Justo lo que hace esta exposición es dejar que el caballo se extravíe, pero en estos términos que he dicho, ¿no? No, pues la verdad es que es muy ingenioso el nombre, jala mucho la atención. Y bueno, está aquí Gerardo también, que es parte también de esta exposición. Aparte de Gerardo, que nos hace el honor de asistir aquí a la cabina, ¿quiénes más participan y de qué otras disciplinas? Y ya después, son 14, la exposición es multidisciplinaria. Tenemos mujeres, tenemos hombres, casi todo. O sea, otra de las guías curatoriales era que fueran la mayoría o oriundos, avecindados o relacionados con Cuernavaca, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tenemos, por ejemplo, de aquí de la ciudad hablando, está Germán Venegas, ¿no? Con una pieza fabulosa, una talla en madera, que también podríamos hacer un programa sobre eso, ¿no? De verdad, sobre su pieza y sobre la idea de Germán. Tenemos a Ray Smith, por ejemplo, también, que tiene una pieza que jurarías que nació en el museo, nació en el lugar donde está. Tenemos el propio Cisco Jiménez, tenemos a Yunuen, tenemos bueno, son 14 artistas, ¿no? Que están participando. Pero justo en este sentido, aparte de la profunda amistad y el respeto y la admiración que le tengo a mi maestro Gerardo Montiel, porque me dio clases como fotógrafo, aparte de eso, él participó en las primeras etapas de la Facultad de Artes. Sí, de la UAM. De la UAM, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, digamos, es guayabo, ¿no? Es guayabo por... ¿Cómo le diríamos? Por naturalización, ¿no? Sí, pues por adopción, no sé, pues nos tocó a un equipo ahí interesante, cuando no había nada en la facultad, formar las primeras generaciones de la facultad. Y muchos de esos chicos, bueno, ahora ya son creadores, a nivel nacional interesantes, ¿no? O gestores y demás. Entonces, sí le tengo como mucho cariño a Cuernavaca, en gran medida por eso. Obviamente la amistad con Rodolfo tiene mucho que ver. Y también aquí me voy a hacer un rápido sesgo. Pues mis padres me llevaron al Museo de Cortés, ¿no? Entonces también fue así como, diría Jung, sincronicidad. Cuando me habló Rodolfo, dije, es que no te creo. O sea, si a mí me llevaban a ese museo que para mí fue tan importante, no, es que sí te estoy invitando. Y yo así, bueno, no, es que son de esas, como sorpresas que te va dando la vida, ¿no? Cuando hablamos de la UAM, es la Universidad Autónoma de Morelos. Exacto. Y también para quienes no manejamos también los regionalismos, guayabo se refiere a alguien de... A la gente de Cuernavaca en específico, ajá, porque antes había muchísimos guayabos silvestres y Cuernavaca olía a guayaba, se le dice guayabo. O guayabito, ¿no? Sí, esos son los datos ricos de repente, sí, claro, de la gente de entender bien. Pero perdón. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Lo que decía, lo que te contaba, ¿no? Uh-huh. Es justo esto de traer el museo al presente. Pero en el caso de por ejemplo, de la pieza de Gerardo, uh-huh, cuando pues lo contemplábamos, porque su trabajo de por sí tiene todas estas características. Él incluso me comentaba, y ahorita de seguro lo puede elaborar, que uno de sus trabajos fotográficos estuvo en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Fotografiando las piezas de allí. Y entonces, cuando después de esta invitación él llega a recorrer el museo, teníamos allí todavía el portal al inframundo, el monumento 9 de Chalcatzingo, esta pieza arqueológica, este monumento que es la pieza más importante que ha recuperado nuestro país en su historia, ¿no? Él estaba allí y a él le pareció interesante y decidió a partir de eso hacer esta pieza. Y es esto, cuando decías, ¿cuál es el objetivo? Ese es el objetivo. Uh-huh. O sea, él va, recorre el museo, porque aquí es así, fue así libre, ¿no?
sabíamos que había gente que podía dialogar, que tenía dentro de sí eso, pero de allí el caballo se extraviaba, ¿no? Entonces, el de él se amarró al monumento, ¿no? Y decidió hacer esta pieza que está allí, aunque el monumento ya afortunadamente se devolvió también como nuestro director general Diego Prieto, ¿no? Mencionó desde el momento en el que llegó esta pieza va a Chalcatzingo, ya se logró, ya está allá, tuvo un recibimiento hermoso y conmovedor por la localidad, ¿no? Ya está habilitado un museo de sitio, un pequeño museo de sitio que ya es del instituto, que está acompañado con otros monumentos. Si no han ido a Chalcatzingo, no dejen de hacerlo, no pueden perderse esa oportunidad, es un lugar fantástico, profundo, y de estos lugares que no sabes cómo o por qué, pero algo tienen, ¿no? Como Tepos, como Tepoztlán, como la Peña de Bernal, ¿no? Ese es uno de estos lugares, ¿no? Bueno, ya se devolvió esta pieza ya, pero la pieza de Gerardo permanece, ¿no? Justo enfrente de donde estuvo el monumento. Y hace un par de semanas, aquí en la serie En Movimiento, hablamos precisamente del monstruo de la tierra de esta pieza. Ándale. Entonces, quien las quiera consultar, vamos a poner la liga en la descripción de este video. Para que como hacen los youtubers. Exacto, sí, hacen que no ponemos el cuadrito. El hiperlink ahí. Ahí digamos que abajo en la descripción sí lo podemos decir. Bueno, sí. Y regresando, Gerardo, ¿nos puedes hablar de tu experiencia en torno a la muestra? Pues mira, son como esas entre sorpresas, sincronicidad, esto que te estaba platicando. Rodolfo me llama, me dice que me quiere invitar a una exposición, a una colectiva, que se trata de reinterpretar piezas que ya están dentro del museo. Entonces le digo que con todo gusto, le platico que a ese museo en especial le tengo como cariño, igual que a la antropología, que es un poquito lo que platicaba Rodolfo. Entonces, bueno, voy al museo, hacemos el recorrido, veo la pieza, platicamos un buen rato enfrente de la pieza, ¿no? Yo estaba maravillado con la pieza del portal. Y damos el recorrido y entonces me decían, pero tú puedes escoger la pieza que quieras para reinterpretarla, y mira aquí, y mira allá, y no sé qué. O sea, me mostró toda la colección. Y rematamos con los murales de Rivera, ¿no? Que era, por un lado, era como quizá el lugar con más vistoso, por pues el ventanal, los colores, la paleta cromática, en fin. Y entonces, bueno, cuando vi los murales de Rivera y estos espacios que están como inacabados, dije, bueno, podría hacer una especie de como transición, o sea, llama mucho la atención. Y entonces, bueno, ahí medio acordamos que igual iba a ser una especie como de pendón ahí a un lado de Rivera. Y al poco tiempo, a las horas, le escribí, ¿sabes qué? No, Rodolfo, va a ser el portal al inframundo. No, bueno, lo que tú quieras, pero bueno, Rivera y no sé qué. Y dije, no, ¿sabes qué? Es que la pieza me sigue llamando. Claro. O sea, me impresionó muchísimo el tamaño y demás, y entonces ahí decidí hacer la pieza. Ahora, le pido permiso para llevar una cámara, como fotografiaba antes, que es cámara de placas, ¿no? Corrección de perspectiva y demás. Me da la apertura para hacer la reproducción o la foto de esa manera. Y pues solo quedaría en lo anecdótico. Bueno, sí, tomé la fotografía de la pieza en sitio, pero sería un registro, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, está bien tomada. Entonces, yo la quería llevar un paso más. O sea, yo quería hacer que realmente la pieza o la fotografía como que fuera mucho más que solamente la superficie fotográfica, sino que tuviera una especie como de peso, ancla, y demás. Y la idea fue intervenir la fotografía con cosas orgánicas, entonces con carboncillo, con sanguina, con grafito, con cúrcuma, con cera de Campeche. O sea, le empecé a poner varios elementos a la impresión, pues con la idea de hacer una especie como de una fotografía más orgánica, una especie como de como, no sé si llamarlo manda, pero sí como algo donde le estás haciendo una especie como de ofrenda a la pieza, ¿no? Y
este ya es un rollo mío. Cuando iba al Museo de Antropología a hacer piezas, fotografía de piezas arqueológicas, siempre las quería tocar. O sea, de verdad pero obviamente que no las puedes tocar. Entonces dije, bueno, aquí por primera vez voy a poder tocar la pieza. O sea, estaba la foto impresa y entonces ahí le tallaba con carboncillo, con grafito, etcétera, y era como tocar la pieza, ¿no? Entonces, esa fue la ventaja de hacer esta pieza, ¿no? Y la invitación de Rodolfo, ¿no? No, la verdad es que suena bien interesante. Aparte de estar exhibido, también hubo un taller de cianotipia. Lo dije correcto. Claro, sí. De entrada, pues me gustaría que nos explicaran qué significa esta palabra, que para quienes no somos doctos en la materia, pues es un término extraño, ¿no? ¿Quieres? Tú. No. Bueno, la cianotipia es un proceso fotográfico, donde no se necesita cámara fotográfica, prácticamente es a partir de, se puede hacer con objetos, sólidos, translúcidos, etcétera, y se utiliza la luz solar. Entonces tú preparas un químico que tiene, si mal no recuerdo, ferriciano de potasio, y algunas sales. Se genera un líquido que es fotosensible. Emulsionas un papel o una tela, lo que quieras, y pones cosas encima de esa superficie fotosensible al sol, lo expones al sol y luego se revela con agua. Es un proceso muy sencillo, pero es muy interesante. Y tiene un color azuloso de salida. Que los que recuerden cómo eran antes los planos arquitectónicos, cuando tú mandabas a hacer una copia o una impresión, era un proceso muy similar, un color muy similar, ¿no? Y es a partir de estas sales de ferricianuro. Entonces, la actividad consistió en invitar a alumnos de la... del Instituto Botticelli. Del Instituto Botticelli, pero que estaban en restauración, en ¿no? restauración y en artes plásticas, ¿no? Entonces era invitarlos, y lo que hice fue hacer un negativo digital, ¿no? De esta pieza que ya había tomado a partir de la placa original, y se repartieron estos negativos, y era que ellos intervinieran con este negativo original, que además hicimos negativo positivo, sobre papel, y además había varias objetos y demás que podían ellos poner sobre la superficie. Y la que dio el taller es una especialista en cianotipia, ¿no? Entonces se convertía en algo pues como muy lúdico, ¿no? O sea, muy divertido, ¿no? Hacer estas impresiones afuera del museo con el sol de Cuernavaca, etcétera, y era revisitar ese pasado, que eso es algo que también para mí es muy importante, entender que no puedes entender tu presente si no conoces el pasado, y mucho menos provocar algo hacia el futuro, que creo que algo está sucediendo ahora, que es como que si nada más existiera el hoy, ¿no? Bueno, ustedes porque están en el INA y demás están como muy conscientes del pasado, pero luego transitas en las redes sociales o en cosas de docencia y ves a las nuevas generaciones y es como, no, el pasado no importa, lo que importa es el presente. Y bueno, entiendo que la historia se hace desde el presente, pero este tipo de actividades, un proceso antiguo, porque es un proceso fotográfico antiguo, una pieza antigua, nuevas generaciones, empiezas a generar una asombro. O sea, lo estoy diciendo como de una manera muy quizá muy exagerada, pero bueno, yo veía los rostros de los chicos, de los jóvenes, y estaban asombrados. O sea, no daban crédito de que con un líquido así lo pusieras afuera y que ya tuvieran una imagen. Era así como de, ¿cómo? O sea, ¿no? Entonces era muy curioso porque luego le tomaban fotos a la foto, ¿no? Entonces estaban como muy interesados en el proceso. Algunos de ellos seguramente fue una especie como de inoculación hacia lo fotográfico, lo lúdico, etcétera. Sí, a mí, yo, o sea, abonando nada más un poco. Dentro de estas actividades, como la exposición tiene, digamos, ramificaciones, ¿no? Entonces se fue a dar una charla en la Facultad de Artes de la UAM con varios de los participantes, que ahorita me gustaría nombrarlos a todos, porque no quería empezar a nombrar, porque siempre se te olvida uno y siempre viene el reclamo, pero ya aquí tengo la lista para que no se me vaya ninguno. Y así dentro de esta exposición, estas actividades paralelas, una de ellas era este taller. Y este taller era como, híjole, como tenía muchos significados, ¿no?
Era como un, ¿qué digamos? Un artilugio semiótico, ¿no? Porque lo que por un lado representaba era el adiós del museo al portal al inframundo, ¿no? Tuvimos 21 meses, lo vieron 50,000 personas en el museo. Sabía que hacer algo, aunque fuera así metafórico, de despedida, ¿no? De pura parte del museo. Por otro lado, la pieza de Gerardo se trata del portal al inframundo, ¿no? Y él tuvo la enorme generosidad de hacer estos acetatos compositivos y negativos de la fotografía que tomó, y esto es lo que se pudo ver, pero también es esta magia alquímica que tiene la fotografía, que así como, ahorita que tú lo decías, me hace mucho sentido. Así como tú dices, es que ya tengo, la piedra la tengo, a través de mi fotografía la poseo, y entonces sí la puedo manipular y tocar, lo que no me dejan hacerle, ¿no? Y es esto lo que hace la fotografía, ¿no? Y en ese sentido puedo entender por qué pensaban que la fotografía te robaba algo, ¿no? Sí. Porque sí, de alguna forma te roba algo, porque ya hay otro que te tiene, ¿no? Pero bueno, ese es otro programa. El asunto es que eso mismo, ese asombro que veías, yo creo que viene de que ese portal que tuvimos allí ahora también es de todos los chavos y chavas que nos acompañaron, y yo hice los míos, ¿no? Y ahí los tengo y son tesoritos, mis cianotipes. Es una forma de apropiarte, de manipular, de hacer tuyo, y sobre todo porque es una intervención de la imagen, porque le pones otras cosas, y luego esta serendipia, este azar que conlleva el cianotipio, que no sabes 100% cómo te va a quedar, eso lo hace aún más sorprendente. Y me parece que en ese sentido, pues, qué mejor, ¿no? Qué mejor, o sea, pienso que para eso existe el museo. Pienso que para eso se hace la exposición. Y de alguna forma pienso que para eso es el arte, ¿no? Y para eso es la fotografía, ¿no? Fíjate que algo que me parece muy, muy significativo lo que está diciendo Rodolfo es que, bueno, en vez de hacer, bueno, generalmente prácticamente a todas las participantes y todos los participantes de esa actividad les salió a la primera el cianotipio. Entonces, bueno, ya hicieron y ya se van, ¿no? No, se quedaron y siguieron haciendo y era así como, y quiero hacer otra. Entonces, esa emoción, ¿no? Yo creo que también esa pieza en específico les va a ser como muy significativa a lo largo de su vida. Aunque esa fotito quede adentro de un libro, en un cajón, pero esa actividad y esa pieza va a tener un simbolismo importante para estos participantes, y el hecho de que, bueno, ya el portal ya fue trasladado a su lugar de origen, pero tener la cercanía, porque además tuvieron ellos todavía la fortuna de verla en el museo, sí, la pieza de toneladas ahí, y hacer de esta actividad algo que también tiene que ver con lo colectivo, con la identidad, con la historia, con lo regional. No sé, me parece muy, muy importante que se haya hecho, y haciendo una especie como de sesgo. A mí me interesa esa pieza porque es hablar como hablar del inframundo. Desde mi punto de vista también es hablar del inconsciente, lo que está oculto, lo que no conocemos. Aquello que desconocemos generalmente nos da un poco de terror o de miedo, y al revés, esa parte desconocida es la que nos debería de llamar mucho más la atención, ¿no? Tratar de desdibujarlo, tratar más bien de hacer un contorno si es posible. Entonces creo que también una pieza que simbolizaba la entrada al inframundo, bueno, es la entrada y al mismo tiempo es como una especie como de espejo, contraespejo, no sé, me parece una pieza fabulosa en tiempos donde lo místico se ha perdido. ¿Sí me explico? Entonces creo que para mí también eso era muy, muy importante, de tratar de provocar y evocar a la hora de, bueno, por lo menos esa pieza te platicaba, ¿no? Quizá Rivera era el artista más cercano a mí a la hora de hacer el recorrido, y por la narrativa y por estas escenas como bélicas que tiene. Hay una pieza es un guerrero jaguar sí, apuñalando, o más bien con un cuchillo obsidiana abriendo a una carcasa, una lata de atún. Bueno, ese momento es un clímax dentro del mural, y sí, bueno, sí, es que sí, está sí, increíble. sí.
pero curiosamente la que me llamaba la atención era esta, ¿no? Bueno, la que no me la podía quitar de la cabeza. O sea, sí es una presencia muy, muy peculiar. Así como dice Rodolfo que hay lugares que tienen una especie de energía, yo creo que esa pieza tiene una energía muy, bueno, por lo menos a mí me parece que tiene una energía muy peculiar. ¿Y tu espíritu creativo cruzó el portal del inframundo? Sí pudo regresar afortunadamente, ¿no? Aquí estoy. Digo, ya ha cambiado y todo, pero sí pudo regresar. No, la verdad es que sí, son de esas piezas que uno no puede, bueno, por lo menos a mí me pasa que no la podía yo dejar de mirar, o sea, que sí tiene una fuerza y tiene una presencia muy, muy peculiar. Y bueno, uno le va sumando, ¿no? Sí, claro. Cuando se muestra el portal inframundo y es, bueno, ¿no? Entonces, sí, hay algo muy, muy peculiar. Entonces, Rodolfo nos platicaba cómo se había encontrado, cómo podía haber estado relacionada en ciertas actividades en el momento que era una pieza viva, ¿no? Porque ahora ya es una pieza, sí está viva, pero ya no... no es performática. Sí, pero ya no estamos en esa cosmovisión. Ajá. ¿Sí me explicó? Entonces, en su momento, bueno, ya no estamos en esta... no somos de esa cultura. No somos de esa cultura, ¿no? Entonces, quizá la estamos dando otros significados, pero sí pienso que la cuestión mística, metafísica, etcétera, es algo que el ser en siglo XXI lo tiene ya muy diluido. Uh-huh. Y creo que sí, de repente esas y no tiene que ver ni con religión ni con, o sea, uh-huh, tiene que ver con algo más del sentido del ser, lo filosófico, no sé, como que hay algo ahí que me parece muy, muy importante en todo, en la exposición. Y de hecho había varios autores que yo solamente los conocía de nombre, de los invitados, y hay otros que ahí los conocí, en fin, y me parece un gran ejercicio, esto que decía Rodolfo, de cómo un espacio que aparentemente es inamovible y es sagrado, por así decirlo, o sea, que no se puede trastocar, de repente que se atreviera a hacer algo así, me parece formidable. Hay gente muy joven el día de la exhibición, ¿no? Había gente como, bueno, yo veía como de todo el espectro, y eso me parece muy relevante y muy importante en momentos donde los museos empiezan a tener, bueno, yo creo que desde la pandemia no se han recuperado un poco, ¿no? Entonces, sí creo que el ser humano es social por naturaleza, y creo que los años de la pandemia, de verdad, aunque estamos en 2025, sí nos hicieron mella, o sí nos hicieron mella, y actividades como esta, ¿no? De que había, estaban las piezas, los autores, o actividades sonora, etcétera. Otra vez era volver a la social, o sea, al ser social, ¿no? Al ser social, al prácticamente platicar alrededor de vamos a decir, de la fogata, viendo en la caverna, o sea, prácticamente era volver a salir, ¿no? A mí me pareció muy interesante, bueno, me parece muy interesante la exhibición y lo que estaba tratando de provocar el museo, ¿no? Pues con el peregrinar de este caballo por todas estas ideas fantásticas, sí, los queremos invitar a que encuentren al caballo extraviado. Exacto, ese es el punto. Él hablaba de la inauguración, tuvimos una intervención sonora también de Verónica Elton, que ella trabaja con los sones tradicionales de Morelos, pero los trabaja con música electrónica. Entonces también fue traer el sonido a esa... No era música de fondo, sino era también creación... qué bueno que lo mencionaste. Creación en audio, ¿no? En ese momento de la inauguración. Y miren, y aquí hablando entre INA, porque estamos en el INA, a menudo decimos, hay que crear nuevos públicos, ¿no? Porque el público que siempre va a ir, ¿no? O sea, lo tenemos. Afortunadamente el Palacio de Cortés, pues es la piedra, ¿no? De Cuernavaca, y tenemos muchísimos visitantes que van a ir nada más porque quieren ir, no saben ni qué van a ver. Pero realmente eso no es crear públicos. Entonces, ¿cómo creas públicos? ¿Cómo traes a gente que de por sí, la mayoría de la gente que estuvo en la inauguración no va al museo? A este museo no va. Va a otros museos, pero no vienen a este. ¿Cómo lo haces? Pues mediante actividades como esta, ¿no? Y eso es mucha de la gente que estuvo allí o que después nos encontramos,
decía, oye, hace muchísimo que no iba, oye, qué buena onda es, oye, no, pues, qué bien que este museo, yo tiene 10 años que no voy. Es que es así, ¿me explico? Así los museos de Lina son un poco así, ¿no? A menos que seas un clavado como nosotros, ¿no? Pues a lo mejor vas a ir al Museo Nacional de Antropología, ¿no? Cada determinado tiempo, pero la mayoría de la gente lo conoce y piensa que lo conoció. Entonces, ¿cómo en un museo de Lina? O sea, este es un asunto más profundito que nada más hacer una expo, ¿no? ¿Qué haces, qué actividades haces en un museo de Lina para formar nuevos públicos, para atraer nuevos públicos? Pues algo como esto, ¿no? ¿Cómo haces un museo abierto? ¿Cómo haces un museo participativo? ¿Cómo vuelves realidad la premisa en este museo caben todos? ¿Cómo haces realidad la premisa este museo es para todos los pueblos de Morelos? Pero lo hacen sin perder la vocación original. Ese es el punto, ¿no? El punto es que justo estas piezas, como lo acaban de mencionar Gerardo ampliamente, van en relación a todo lo que tratamos en el propio museo, ¿no? No se trata de ahora que haya saltimbanquis en las salas, ¿no? No, es justamente algo que refuerza, pero que renueva, pero que es una brisa de aire fresco que se pasea por el lugar donde Hernán Cortés caminaba, ¿no? Sí, porque, perdón, es que algo que es muy importante es que era revisitar las piezas del museo, ¿no? Entonces ahí está la parte de la vocación, es cómo se ven o cómo interpretas o interpelas o lo que tú quieras las piezas que ya tenemos en el museo. Entonces sí hay una lógica, ¿no? Una coherencia. Si me permites, sí, claro, me gustaría mencionarlos a todos, nada más porque está Minerva Ayón, Carlos Ballester, Sebastián Baudrán, Cristo Contel, María Antonieta de la Rosa, Alec Dempster, Junuen Díaz, Gabriel Garcilaso, Higinia González Olivares y Karina González Luna. Ellas dos son de la comunidad de Coatepec, son nahuas. Cisco Jiménez, Magali Lara, Lalo Lugo, Gerardo Montiel, por supuesto, Tonatiu Pelizzi, Alfredo Romero, Ernesto Ríos, Ray Smith y Germán Venegas, ¿no? Estos son los artistas participantes. Pues vuélvenos a recordar dónde verlas, cuándo, cómo, si cuesta o no cuesta, como para cerrar ya el programa, hacernos de nuevo la invitación. Gracias. Primero me gustaría, muchas gracias, Gerardo, No, por estar aquí. al contrario, gracias. De verdad, siempre estar contigo es algo refrescante, es un honor. Muchas gracias por todo. No, gracias a usted. Gracias de nuevo a ustedes, ¿no? A Radio de Lina. Soy su fan, yo sí los veo y me encanta estar aquí, me gusta mucho el trabajo que hacen, es significativo y tenemos que divulgar, ¿no? Una parte, somos malos de repente para cacarear los huevos, ¿no? Y esta es una forma muy inteligente y muy INA de hacerlo. Enhorabuena, muchas gracias por la invitación, gracias. Me encanta estar aquí. Y bueno, finalmente todo esto de lo que estamos hablando sucede en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés. No se llama ahora Museo Regional de los Pueblos sin Palacio de Cortés. No le cambiamos el nombre al Palacio de Cortés. Yo no sé de dónde vino esa noción, pero no es así. El museo se llama Museo Regional de los Pueblos, Palacio de Cortés. Y el Palacio de Cortés se llama Palacio de Cortés porque todos los guayabos, las guayabas y todos los morelenses así lo conocen, así lo han conocido y así lo van a conocer. Pero en el Palacio del Cortés hay un museo regional de Lina, que es el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. En el mero centro de Cuernavaca, ahí está, abre de martes a domingo. Yo les sugiero que lleguen de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde para que tengan la mejor visita. Tiene un costo de 100 pesos para la entrada, pero digamos que el 70% de quienes nos visitan no pagan, ¿no? ¿Por qué no pagan? Estudiantes con credencial, maestros con credencial, tercera edad, también habitantes de pueblos originarios y sobre todo los domingos es entrada gratuita. Entonces si alguien dice, no, pero pues yo no soy de todo esto que dices, pero quiero ir, pero no tengo lana, el domingo con todo gusto la entrada es gratuita. Solo ¿no? hay que ser mexicano. Exacto, sí, solo hay que ser mexicano. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que fue un programa donde este caballo nos trajo de aquí para allá. Andábamos muy contentos y paseando en el caballo. Bueno, pues ya nada más queda despedirme. Muchas gracias de nueva cuenta a los dos. Un honor tenerlos aquí. Gracias.
Así, Eva Aníbaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Rodolfo Cárdenas y de Gerardo Montiel Clint. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Así búsquenos como Radio INAH. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Eva Aníbaldo Morales. Grabación y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.